días. Gracias, buenos días. ¿Cuál es la realidad del alcoholismo hoy en día? Bien, yo creo que una de las cosas más importantes que debemos comenzar a decir es que el alcoholismo es una enfermedad y no una sinvergüenzura, como la mayoría de las personas pudiera pensar. El alcoholismo se genera a partir del primer momento en que una persona comienza una ingesta de alguna cantidad grande o pequeña de alcohol. Ya allí puede haber una gran tendencia a que sea un paciente o enfermo alcohólico. ¿Quién se convierte en alcohólico y quién no? Porque hay personas que pueden beber mucho y no son alcohólicas, y hay personas que con solamente un sorbo padecen las consecuencias. Bueno, ahí tengo una observación. Normalmente todo aquel que ingiera una cantidad de alcohol puede llegar a ser un enfermo alcohólico. La cantidad, si es menor o mayor, depende del organismo de cada individuo. Entonces, decir que uno bebe mucho pero no es alcohólico es un gran riesgo. O decir, yo no soy alcohólico porque bebo muy poco. Lo importante es lo que genera en el organismo y las transformaciones, no solamente psicológicas, sino físicas y sociales que genera ese consumo de alcohol. Entonces vamos a preguntar, ¿quién es un alcohólico? Un alcohólico es todo individuo que bebe con una frecuencia excesiva, ya te voy a decir cuál es la excesiva, y que con una cantidad de tiempo que tiene ingiriendo ya pierde el control sobre la cantidad de alcohol que ingiere y genera problemas en su familia, en su trabajo, en su ámbito social, familiar y donde quiera que esté. ¿Qué es una frecuencia suficiente para considerar a una persona alcohólica? Bueno, eso, hablamos entonces de las estadísticas. Todos sabemos que las estadísticas no son 100% ciertas, pero son la aproximación más cercana a lo que significa un número cierto, ¿no? Entonces, el alcohólico, ya pudiéramos hablar de aquella persona que bebe más de 20 tragos en una semana. Yo sé que muchos de los que están oyendo seguramente con esa cifra van a decir, un momento, eso no es así, yo bebo más de 20 y no soy ningún alcohólico. Pero más de 20 tragos o cervezas, cuando digo tragos es una bebida, ¿no? O cervezas en una semana, ya es una persona que tiene problemas con la bebida. Sí, eso en los hombres, en las mujeres es 12. ¿Un alcohólico no puede controlar sus ansias de beber? Normalmente no. Todo alcohólico comienza siendo alcohólico, siendo bebedor social. Un bebedor en situaciones sociales, en fiestas, en reuniones, en un brindis. Así comienza todo bebedor. Lo más difícil es que el alcohólico admita que es alcohólico. Nunca lo dice y nunca lo acepta, sino cuando ya al fin recibe ayuda y puede aceptar que tiene un problema con el alcoholismo. ¿Cuáles son las características de una persona que sufre de alcoholismo? Los problemas fundamentales se dividen en varios. Vamos a hablar de los aspectos físicos. El inicial es una sed compulsiva por beber alcohol. Es decir, bebo y no puedo decir este es el último. O normalmente se dice el último, pero el último nunca llega, ¿no? Es como que ya hasta que pierde el control puede llegar a su casa sin saber cómo llegó, por ejemplo. Tiene momentos de amnesia, pérdida de memoria de corto plazo, no graba lo que pasó, yo no sé qué hice anoche, yo no sé dónde estaba, cómo llegué aquí, cómo logré manejar hasta mi casa. Algún oyente podrá decir, pero eso me ha pasado a mí a veces, yo no soy ningún alcohólico. Pues alerta, porque todos comienzan diciendo yo no soy un alcohólico, solo sé un bebedor y yo sé que yo tengo control sobre la bebida y que eso no va a ser más fuerte que yo. ¿Cómo se diferencia una persona que se emborrachó ocasionalmente con una persona que es alcohólica? ¿O no se pueden divorciar una de la otra? No se divorcian. Toda persona que se emborracha, se embriaga, se rasca, como lo querramos decir, ya tiene un alto porcentaje de alcohol en su organismo y es una persona que puede fácilmente repetir esa escena e ir entrando en lo que es el proceso del alcoholismo, el cual es una curva, una enfermedad que es una curva acumulativa. Es la cantidad de alcohol que vamos recibiendo en nuestro organismo se va acumulando en un índice interno de capacidad y tolerancia al alcohol que hace que entremos en la enfermedad. Yo quisiera que por favor habláramos de la realidad venezolana. ¿Cuáles son los niveles de alcoholismo que hay en nuestro país?
Volvemos al tema de las estadísticas. A veces es muy difícil para el Estado tener datos exactos sobre alcoholismo, porque hay estadísticas reales de accidentes de tránsito por problemas de ingesta alcohólica. Eso es una cifra. Hay cifras de pacientes que llegan heridos o intoxicados a hospitales, eso es una cifra. Pero exactamente cuántas personas alcohólicas es difícil porque muchos de los que beben no están notificados a ninguna institución del Estado y son personas con problemas de alcoholismo graves, hombres y mujeres, que beben unas escondidos, otros que llaman encapillados, o socialmente cualquier persona, usted o yo, vemos en la calle gente bebiendo y jamás decimos es un alcohólico. Sencillamente es un hombre que está bebiendo, una mujer que está bebiendo. Es difícil determinar, y dice, bueno, ya cuidado que vas a terminar en alcohólico, como si fuese muy difícil llegar allí. Sin embargo, ustedes manejan estadísticas de cuántas personas consumen alcohol. Sí, entonces pudiéramos hablar de un promedio, como digo, la estadística no es totalmente cierta, pero es lo más cercano en la realidad. En Venezuela en este momento hay entre 3 millones y medio de alcohólicos registrados. Vamos a ver qué pasaría con los no registrados. Cuando digo registrados, que hay un promedio ya establecido, que asisten Alcohólicos Anónimos a pedir ayuda, o algunas clínicas y hospitales. Acláreme algo. Dígame. De los 28 millones de habitantes que hay en el país, hay 3 que son de alguna forma asociados a Alcohólicos Anónimos, que han ido, que están admitidos como alcohólicos. No solamente eso, fíjese, de cada 10 individuos venezolanos, al menos uno es alcohólico conocido. Eso es importante, ¿no? Es una cifra bien importante. Y es sobre todo cuántas personas están bebiendo, la mitad de los venezolanos. De hecho, creo que estoy hablando de las mujeres alcohólicas, que es una cifra que es oculta. Porque antes la mujer bebía más encapillada, ahora la mujer va más a los sitios sociales y bebe. Pero el alcohólico no solamente es una cifra de 3, sino que hay un alto porcentaje de venezolanos, la mitad de los hombres en Venezuela consumen un alto grado de alcohol y una gran cantidad de alcohol y tienen una tendencia importante a poder llegar a ser enfermos alcohólicos. ¿Desde qué edad se comienza a beber en Venezuela? También es una cifra que asusta. Decíamos hace poco tiempo los profesionales de la salud mental, wow, qué difícil, muchachos de 13, 15 años ya están consumiendo escondidos cuando se reúnen los fines de semana, algunos llevan hasta a colegios, escuelas escondidos, pero ahora se ha encontrado reporte de muchachos desde los 10 años de edad ya consumiendo con el juego de ser más adultos, yo sí puedo, y si no lo hacen en la escuela, en el grupo de amigos, cuando digo escuela, por supuesto es escondido, ¿no? No estoy diciendo que ninguna institución lo permita. Cuando lo hacen escondido, ya hay muchos reportes que asisten a consulta de que encontraron a un grupo de jóvenes bebiendo, pero también lo más importante es que en las familias, en las casas, padres y madres celebran, es que ya mi muchacho está creciendo, pues tiene que beber porque todo hombre tiene que beber, mejor yo la enseño a beber a la muchacha porque es mejor que aprenda en casa y no que le enseñe a alguien en la calle. Y esas creencias muy latinoamericanas hacen que la ingesta alcohólica comience a edades muy, muy tempranas. Tenemos que ir a una pausa. Yo quisiera que al regreso, por favor, nos comente acerca de cuáles son las características, las señales de alarma que dicen esta persona puede caer en el alcoholismo. ¿Cuáles son los detalles que uno puede observar en la conducta de la persona para decirle, mira, un momentico, estás bebiendo de más? Ya volvemos.